prohibiciones, impedimentos matrimoniales faltaban. Impedimentos. Respecto a los impedimentos, tenemos impedimentos de parentesco, tenemos impedimentos religiosos, tenemos impedimentos sociales y tenemos impedimentos profesionales. Los del parentesco ya más o menos los vimos, en la línea ascendente y descendente consanguínea, prohibido todo. No me puedo casar ni con mi hija, ni con mi nieta, ni con mi madre, ni con mi abuela. No hay manera. En la línea colateral depende la época. Si estaba Nerón, que se quería casar con su sobrina, ¿no? Este es Nerón, se quiere casar con su sobrina, corta acá el impedimento. 1, 2, en el segundo grado ya nos podemos casar, tercer grado ya no podemos casar. Y yo me caso con mi sobrina, dijo Nerón. Pero antes había hasta el sexto grado de la línea colateral y después se redujo al cuarto y vino Nerón y dijo: quien puede el cuarto puede el tercero, y ya está. Y ya está. Y también estuvo el libertinaje como prohibición hasta que a uno se le ocurrió casarse con una prostituta. Ahí vamos. Esos son los impedimentos profesionales. Fue Justiniano el que se quería casar con una prostituta. Y se casó. Y se casó porque Justino I, su tío, que después le hereda el imperio, Justiniano le dijo: che, esa ley me jode, me quiero casar con la Teodora. Dale, tirame media onda. Y le derogó la ley. Y se casó con la Teodora. El tema es que, como el futuro emperador va a estar casado con esta señora, una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame pasado! Dijeron los Lelutier. Entonces, ¿qué hicieron con el, cómo lo llamamos? El cabaret donde trabajaba. Lo transformaron en una iglesia. En una iglesia, correcto, en una iglesia cristiana, y después, con la caída del Imperio Romano de Oriente, se transformó en una mezquita. ¡Qué lindo! ¿Cómo tapamos el pasado? Con mucho Dios. Mucho Dios. Solar o lunar, pero con Dios tapamos el pasado. Si no, preguntarle al Pablo de Tarso, que vendrá en un video futuro. Sí, esos eran los impedimentos profesionales. La clase senatorial no podía casarse ni con actrices, ni con prostitutas, ni las mujeres con actores o prostitutos. No había. Eso era lo profesional. Lo mismo que el gobernador de provincia no se podía casar con la de la provincia. De la provincia que él controlaba. Sí, Macarena. Profe, ¿en verdad existió esa profesión o esa palabra o la inventó usted? Prostituto. ¿Cuál? Nunca. Prostituto. No. Sí, está en la Biblia. Todo. Está en la Biblia. Prostituto. Lo que pasa es que normalmente el prostituto se utiliza para la persona que vende su cuerpo, al varón que vende su cuerpo en relaciones sexuales homosexuales. También con el avance de la sociedad, tenemos una palabra más linda para el prostituto, que es gigoló, que es el hombre que se vende a hombres o mujeres como taxi boy para darles placer sexual a cambio de un monto dinerario. Profesor, la incapacidad de matrimonio del gobernador era relativa, ¿no? Relativa, hasta que mientras fuera gobernador no se podía casar con ella. Lo mismo, profesional, tenemos al tutor con la pupila. No se podían casar ni el tutor ni el hijo del tutor con la pupila hasta tanto no se hubiesen aprobado las cuentas de la tutela. Claro. Que es donde viene el tutor y dice: mira, yo compré esto con esta plata, lo invertí de esta manera, ganamos, perdimos, presenta las cuentas y se aprueban cuando llega ya a la mayoría de edad del varón, o la mujer pretende casarse con alguien más y bueno, hay que cerrar las cuentas de la tutela. Cuánto se ganó, cuánto se perdió, qué bienes había, qué bienes quedaron. Una vez aprobado, podía casarse el tutor con la pupila. Karen, diga. Sí, profe, no me quedó claro lo de los parentescos.
gastos, o sea, si te querés casar con tu sobrina, cuándo podés y cuándo no, eso. Eso depende de la época. En el primer periodo, hasta el sexto grado, de la colateralidad, es decir, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, los primos hermanos, que era el sexto grado, se podían casar. Y por último, el Después, tercero. en el segundo periodo, ¿sería? En el segundo periodo. Se bajó al cuarto y ya en el Alto Imperio, también en el segundo periodo, se redujo al tercero para poder casarse con la sobrina. ¿Cuál era el impedimento social faltaba y el religioso? El impedimento social, el primero, fue el de patricios y plebeyos. No se podían casar de acuerdo a la tablilla 6. No se podían casar patricios y plebeyos. No, en la 11. En la 11 estaba eso. En la tabla 11 decía que patricios y plebeyos no se podían casar entre sí. Hasta que apareció la Lex Canuleia, porque seguramente algún patricio se había enamorado de alguna plebeya, o algún plebeyo con plata. Era interesante que entrara la familia del pater de la hija Patricia y dijeron, vamos a casar. ¿Qué problema hay? Casémosse, hagamos el amor y no la guerra. Y así se da la unificación. En cuanto a lo religioso, teníamos... No se podían casar distintas religiones, como era. Los judíos era el problema. Los cristianos, en principio. Los cristianos, por ser una religión proscripta, ni siquiera se podían casar siguiendo su culto. No se podían casar los cristianos entre sí por provisión del Estado, siguiendo su culto. Después, y después al revés. Los paganos no se podían casar con cristianos, que como respuesta Pablo de Tarso establece el divorcio de fe, que cuando una mujer o un varón se transformaba en cristianismo, podía divorciarse del marido o esposa que se mantuviera en el paganismo. Mientras tanto, el divorcio para Pablo de Tarso estaba prohibido. ¿Quiénes eran los paganos? ¿Los de la mitología? Claro, los que creían en Júpiter, en Saturno, Afrodita, Venus. Afrodita era en Grecia. Era en Grecia. Esos eran los paganos. Y después, con la libertad de cultos, la prohibición de matrimonios mixtos surgió del cristianismo. Claro, los cristianos no podían casarse con paganos, ni con judíos. Y cuando se establece, se me fue el nombre del emperador, Teodosio establece al catolicismo como religión oficial del Estado romano. Sí, me acuerdo. Prohibió el casamiento de católicos con herejes también, que los herejes eran todos aquellos que observaban el cristianismo que no era el católico. Entonces los católicos no nos podíamos casar ni con los ortodoxos, por ejemplo, ni con los dulcinitas, ni con después con los luteranos. ¿Los arrianos estaban ya? Los arrianos estaban ya, que es de hecho la herejía la que se convierte Constantino en su lecho de muerte. Él nunca fue católico y nunca fue cristiano. La mujer cristiano. Sí. La madre. La madre. La madre de hecho es santa. Y ahora les cuento por qué. ¿En su lecho de muerte? En su lecho de muerte lo transforman, lo bautizan dentro del arrianismo. Por lo tanto, el primer emperador cristiano terminó siendo un hereje. Bah. Cosa de locos. Y después la madre, Santa Elena, era la más, era súper cristiana, que de hecho dicen algunos libros mal pensados de que ella es la patrona. ¿Sabían que es la patrona de la arqueología? No. Resulta que en una peregrinación a Tierra Santa, vieron que los evangelios dice una parte, 2 evangelios dicen que Jesús nace en Belén de Judea y dos evangelios dicen que nació en Nazaret de Galilea. Ajá.
y que fue colgado, crucificado en el Gólgota y todo eso. Entonces Santa Elena, que se volvió cristiana, quería conocer todos esos lugares. Entonces la historia oficial dice de que ella es la patrona de la arqueología porque viajó por todos esos lugares y los asentamientos donde estuvo Jesús y buscó reliquias, que es lo que hacen los Obviamente se arqueólogos. llegó. Los mal pensados de la historia dicen que Santa Elena, cuando fue a buscar Nazaret, no la encontró. Que Nazaret no existía durante el gobierno de Constantino. Entonces, ¿qué dijo? Me traen esos judíos de Gamala que están acá a 4 cuadras, me les arman las casas acá, me los meten a vivir acá, le hacen pozo de agua, le traen todo, le dan los títulos de propiedad de la tierra, lo que haga falta, pero acá está Nazaret. Ella fundó Nazaret porque no existía antes. Eso es lo que dicen los malos pensados de la historia. Sin embargo, historiadores judíos sí hablan de Nazaret, como Flavio Josefo, que es anterior a Constantino, cuando escribe Antigüedades Judaicas. Pero bueno, básicamente los desconfiados historiadores consideran que todos los arqueólogos son unos fascinerosos que ocultan cosas y las fabrican si no las encuentran. Lo que no sabe te lo miente, diría mi abuelo. ¿Los arrianos fueron los que fueron muertos en el concilio de Nicea o me equivoco yo? ¿O al revés? No, los arrianos fueron perseguidos después, junto con los dulcinitas que creían en la pobreza de Jesús y de la iglesia. Que no aceptaban la divinidad de Jesús. ¿En la qué? Perdón, En el concilio de Nicea se determina la divinidad por levantar la mano, no es que se determinó por... Dijeron, a ver, ¿quién levanta? Y el que no levantó la mano lo mataron. No, el que iba a levantar la mano en contra de eso es el que lo dejaron vivir cuando votó a favor de que la mujer tenía alma, porque también en ese concilio se determinó que la mujer tenía alma y por un voto. Apa, esa no la supo. Para muchos cristianos, la mujer era el animal más parecido al hombre, porque para los cristianos, si son cristianos dogmáticos, hecho y derecho, los animales y las plantas no tienen alma. Ni los indios de América. De hecho, fue debatido bastante tiempo si tenían cola o no tenían cola los pueblos originarios americanos. Después dijeron, no, lo que pasa es que como son seres humanos, pero como nacieron tan lejos, no pudieron conocer a Jesús. Entonces los declaramos inocentes. Vamos a enseñarle a patadas en el traste todo sobre el cristianismo. Y traigamos negro de África para que no se nos mueran tanto. Claro. Para que no parezca un genocidio, sino 2. Y también, del otro lado, después vino América, ¿cómo es el americano? Jonathan Smith, el de los mormones. No me acuerdo. Sí. Jonathan Smith dijo sí. Vino para acá y dejó un libro de oro que un ángel me dijo a mí, yo lo vaya a buscar y acá tenemos el libro de Mormón. Y entonces ya, viste, se había venido resucitado para este lado. Entonces, bastante jodido porque esa idea hacía de que tanto los judíos, que no los quieren mucho los mormones, como los pueblos originarios de América del Norte no eran inocentes, sino que habían rechazado a Cristo. Y justificaba todas las matanzas del 7º de caballería del ejército norteamericano. No sé si me explico. Religión. Era lo que hablaba hoy con Eliana respecto a la religión como justificativo para la persecución o destrucción de aquel que piensa distinto. Dios lo quiere, decían en las cruzadas los católicos, Alá lo decidió, decían los musulmanes del otro lado, y en el medio había hombres, mujeres y niños que morían de las maneras más violentas. Elio, iba a decir algo. No, había dicho que sí, que era Smith, el mormón. Está. El Jonathan. Bueno, pero ya no fuimos para el lado de la religión. Para eso vamos a hacer otro video. Ese es el problema de meter la religión dentro del derecho.
El matrimonio es algo que tiene que establecer la ley civil. Miren, cuando el amigo Vélez Sarsfield hizo el Código Civil allá atrás y a lo lejos, dijo que la normativa vinculada a la celebración, validez y mantenimiento del matrimonio quedaba bajo la competencia del derecho canónico. Es decir, la Iglesia, que iba a anotar los nacimientos, iban a anotar los matrimonios y las defunciones. La Iglesia. Está perfecto. Sobre esa base, ni los judíos, ni los protestantes, ni los musulmanes, ni siquiera los africanos liberados después de la Guerra de Independencia o de la Asamblea del año 13, podían casarse, porque tenían religiones distintas, o judíos, o africanizada, o africana, qué sé yo, ¿cómo se llaman esto? Los umbanda, no podían casarse. Y por esa frase en un artículo del Código Civil de Vélez Sarsfield, el Código Civil era inconstitucional, porque el derecho a casarse en la Constitución de Alberdi era un derecho ciudadano de todos los argentinos. Por eso, poquito tiempo andar, se tuvo que hacer la ley de matrimonio civil para que todo el mundo se pudiera casar. Y después, si querían, a la iglesia. El matrimonio es una institución civil y, por tanto, tiene que ser regida por la ley civil. Nada de que Dios manda y que la religión verdadera y la religión que sostenemos desde la Constitución Nacional, la católica y los demás, no. Derecho romano. Respecto al matrimonio, volvamos a derecho romano. Dale. Así tengo algo para editar y subir. Tengan en cuenta siempre lo que dije al principio, de que el matrimonio es matrimonio por el simple hecho de que la mujer se muda a la casa de su marido. Aunque esa el es marido no esté. Tiene mano. Esa es la formalidad. Esa es la formalidad. La mujer ingresando a la casa del marido. La solemnidad establecía que ese matrimonio decidía por un sistema patrimonial u otro. Esto es, o los bienes de la mujer pasaban a ser patrimonio del marido, cum manu, la mujer ingresaba a la familia del marido in loco filiae o in loco neptis. Sí. En el primer periodo eran mayormente cum manu. Profesor, cum manu, Sí. ¿desaparece en el segundo periodo o en el tercer periodo? En el tercer periodo, pero no es que desaparezca como institución, sino que la mujer detesta el cum manu y ya no se celebra. Cae en desuetudo, que es el dejar de utilizar una institución jurídica y por costumbre la ley se deroga. Profesor, otra pregunta. Por todo esto o por algo que leí en el manual que tampoco me quedó claro y por lo que estábamos hablando, ¿los cognados son los consanguíneos nada más? Sí. Está bien, los directos, de línea directa. Para arriba, para abajo y para los costados. Eso. Yo no entendía por qué, por ejemplo, decía que el hermano era cognado. Yo digo, ¿por qué si tengo un vínculo de sangre con mi hermana? Precisamente. A ver, el hermano es agnado y es cognado. Es agnado porque la ley establecía que todas las personas, todas las personas que tenían un antecedente común, masculino, eran agnados. La ley establecía que ellos eran parientes agnados. Pero además son cognados también. Pero además, la naturaleza marca que el hermano tiene la sangre de uno. Eso no entendía yo, pero listo. Y que incluso en la Bonorum Possessio se distingue a los cognados completos de los cognados incompletos. Que son los hijos de distintos padres, digamos. Que eran los hermanos bilaterales y los hermanos unilaterales. Sean viriles, que eran hijos del papá, o sean uterinos, hijos de la mamá. El primer llamado era de los descendientes, en el segundo llamado venían los ascendientes y los hermanos bilaterales, y en el tercero venían los hermanos unilaterales. Y después venía el llamamiento de Viret Uxor, que era el del viudo, y el de la mujer sine manu, que era llamado a la ¿cómo es que se llama esto? A la repartija. A la repartija de la sucesión.
nos quedaron un montón de temas, pero ya llevamos 2 horas largas. Sigan cuidándose. Un abrazo. Ahí está.